Vamos a calcular el área del triángulo CDB. Fíjate que dentro del triángulo ACB tenemos otro triángulo, el triángulo ACD. Ahora, de este triángulo vamos a identificar su cateto opuesto. Recuerda que en un triángulo rectángulo, si uno mira al frente de un ángulo, siempre y cuando no sea el de 90 grados, lo vamos a topar con el cateto opuesto. Si miramos al frente de este ángulo que vale 60 grados hacia acá, este lado sería su cateto opuesto. Ahora, en relación al triángulo CDB, si miramos al frente de este ángulo de 30 grados hacia acá, este lado también sería su cateto opuesto. Quiere decir entonces que el cateto opuesto es compartido en relación al ángulo de 60 y de 30 grados. Ambos triángulos tienen el mismo cateto opuesto. Por otro lado, en relación al triángulo ACB, acá tenemos los 90 grados. Si miramos al frente de este ángulo de 90 grados, siempre nos vamos a topar con la hipotenusa. Así es que este lado es la hipotenusa del triángulo ACB y mide 20 unidades. Y como queremos calcular el área del triángulo CDB, me interesa saber cuánto vale la base, es decir, la distancia que hay desde B hasta D, y su altura, en este caso el cateto opuesto. Fíjate que la distancia que hay desde A hasta B es 20. A la distancia que hay desde A hasta D la vamos a llamar X. Y la distancia que queda desde D hasta B sería 20 menos este pedazo que llamamos X. 20 menos X. Con estos datos vamos a hacer lo siguiente para resolver el ejercicio. Acá tenemos el triángulo que estamos resolviendo. Vamos a comenzar despejando cateto opuesto de la función tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto adyacente que divide pasa al primer miembro a multiplicar. Y así despejamos cateto opuesto, que es igual a cateto adyacente por tangente. Acá tenemos el despeje. Ahora fíjate, el triángulo ACD y el triángulo CDB comparten su cateto opuesto. Entonces vamos a igualar el cateto opuesto de este triángulo al de este triángulo y de ahí vamos a despejar X. Aquí ya tenemos el despeje de lo que es cateto opuesto. Comenzamos con el triángulo ACD. Cateto opuesto es cateto adyacente por tangente. En este caso, tangente de alfa. Fíjate, cateto adyacente por tangente. ¿Cuál es el cateto adyacente de este triángulo? Es X. Si este es el cateto opuesto y aquí hay 90 grados, entonces este es el adyacente. Recuerda que los catetos están unidos por el ángulo de 90 grados. Entonces, cateto adyacente, X, por tangente de alfa, tangente de 60. Aquí está. Este es el cateto opuesto en relación a este triángulo. Ahora, este cateto opuesto es el mismo cateto opuesto en relación a este ángulo, al triángulo CDB. ¿A qué es igual cateto opuesto? A cateto adyacente por tangente, en este caso tangente de beta. ¿Cuánto vale el cateto adyacente del triángulo CDB? Aquí está, 20 menos X. Por aquí está, cateto adyacente, 20 menos X por tangente de beta, lo que equivale a decir tangente de 30 grados. Ahora podemos continuar. Tangente de 60, raíz de 3. Tangente de 30, raíz de 3 sobre 3. Aquí podemos aplicar la propiedad distributiva. 20 por raíz de 3 sobre 3 es 20 raíz de 3 sobre 3. Menos X por raíz de 3 sobre 3, aunque es X por raíz de 3 sobre 3, podemos reescribirlo como raíz de 3 sobre 3 por X, como lo ves aquí. Ahora, este término que contiene X y está restando en el segundo miembro, lo vamos a pasar al primero haciendo lo contrario, que es sumar. Ahora, como quedaron denominadores, vamos a eliminarlos sacando el mínimo como múltiplo, que en este caso es 3. Recuerda que debajo de este término, que no es fracción, se sobreentiende que tenemos como denominador el 1.
Así es que decimos 3 entre 1 es 3. 3 por x raíz de 3. Aquí está, sigue el signo más. 3 entre 3, 1. 1 por raíz de 3 por x es raíz de 3x. 3 entre 3, 1. 1 por 20 raíz de 3 es 20 raíz de 3. Así eliminamos los denominadores. Ahora fíjate que acá tenemos factor común x. En cada término tenemos la variable x. Factorizamos por factor común. Sacamos x, y si sacamos x de cada término, por aquí queda 3 raíz de 3, aquí está, más raíz de 3. Un caso de factorización que nosotros ya vimos en segundo año. Factorización por factor común. Ahora, este binomio multiplica a x, pasa al segundo miembro a dividir. Y aunque x puede tener este valor, tenemos la opción de racionalizar el denominador. Esto ya lo sabemos hacer, racionalizar. Recuerda que vamos a multiplicar la fracción, aquí está, por el conjugado del denominador. Aquí los términos se están sumando, su conjugado será el mismo binomio pero restándose. Luego, arriba, 20 por 3, 60. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado. Más por menos es menos. 20 que va a multiplicar a raíz de 3 por raíz de 3, que es raíz de 3 al cuadrado. Aquí abajo recuerda que se puede aplicar la propiedad distributiva, pero también recuerda que siempre va a quedar el producto notable suma por su diferencia, que es más fácil de resolver. Queda cuadrado del primer término, aquí lo ves, menos cuadrado del segundo término. Acá el 2 cancela la raíz, queda 60 por 3. El 2 cancela la raíz, queda 20 por 3. El 2 se eleva al 3, queda 9. También cancela la raíz, queda 9 por 3. Aquí el 2 cancela la raíz y queda 3. Luego, 60 por 3, 180. 20 por 3, 60. 9 por 3, 27. Menos 3, 24. 180 menos 60, 120. Dividido entre 24, 5. X vale 5, que es el cateto adyacente en relación al triángulo ACD. Esta parte de aquí, desde A hasta D, vale 5. Entonces fíjate, trabajando en este triángulo, ya sabemos cuánto vale el cateto adyacente, tenemos el valor de un ángulo, podemos calcular el valor del cateto opuesto, lo que equivale a decir la altura del triángulo CDB. También sabemos cuánto vale la base, que es 20 menos x, 20 menos 5, 15. Entonces la base de este triángulo mide 15. Ahora vamos a calcular su altura para poder calcular su área. Recuerda que estamos calculando esta área solamente, el área de triángulo CDB. Área es igual a base por altura entre 2. Entonces, ¿cuánto mide la base? 20 menos x. Aquí está. Por la altura que acabamos de calcular, el valor de este cateto, que es 5 raíz de 3. Esto dividido entre 2. Pero x vale 5, que es el valor de este cateto. Entonces queda 20 menos 5, lo cual da 15. Luego 5 por 15, 75. Queda 75 raíz de 3 sobre 2. Esta fracción no se puede simplificar y es el valor del área, a la cual le hemos agregado unidades al cuadrado. Recuerda que cuando se calcula área, lo que equivale a decir superficie, la unidad tiene que quedar elevada al cuadrado. Y como en el ejercicio no nos dieron unidades, solamente cantidades numéricas, 20, es necesario agregar la unidad representada por la letra U elevada al cuadrado. Este es el área del triángulo CDB. Recuerda entonces suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.